voz se escucha desde el oriente, su reino está aquí. Los entendidos corren a las aguas saciando su sed. Edifiquemos la casa haciendo su voluntad. El plan nos es revelado en este lugar. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo en su presencia, un tiempo nuevo en su palabra, y seremos sumergidos hoy en casa de presencia. Un tiempo nuevo llegó. Amado Padre y Señor, aquí estamos delante de ti. Haznos un pueblo dispuesto, reconcilia nuestro espíritu contigo. Gracias por preparar este lugar espiritual para congregarnos y hacernos discípulos entendidos de buscar y hacer tu perfecta voluntad. Abre nuestro oído para escuchar la voz, que despierte tu palabra en nosotros y nos lleve en camino de perfección hasta alcanzar la medida que de nosotros demandas. Establece la paz en nuestras vidas y haznos habitar a la sombra del Omnipotente. Guárdanos del maligno, haznos dignos de conocer tu misterio y enséñanos a permanecer en ti, agradecidos, esforzados y valientes. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces dice en Lucas capítulo 11 y versículo 24: cuando el espíritu inmundo sale del hombre. Y aquí voy a parar. Esto es poderoso, porque ya el Señor está haciendo ¿qué? Una afirmación. Y será que, pero ese es de este muchacho. Yo no soy así. Y rechazamos inmediatamente el concepto porque nos han enseñado mal que es un espíritu inmundo. Y todos piensan en algo con cachos, en algo que de las películas de miedo. Pero entendamos lo que la palabra dice. El espíritu inmundo es opuesto al Espíritu Santo. Es el espíritu y es inmundo, el del mundo. El espíritu de este mundo es opuesto a lo espiritual, es opuesto a lo que el Padre quiere hacer en nosotros, es opuesto a la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos cosas, actitudes, pensamientos o lo que se les ocurra que son opuestos a Dios, adivinen quién está operando ahí. Este que acabamos de leer. Pero entonces el espíritu inmundo, el espíritu de este mundo, el que a la par de la luz del Espíritu Santo se ve lleno de suciedad, lleno de contaminación, se ve en tinieblas y el Espíritu Santo es en luz. Entonces nosotros por eso estamos en este caminar, para que el que opera en nosotros sea el Espíritu Santo y no el opuesto que dice aquí. Pero bueno, sigamos leyendo. Y entonces cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. ¿Por qué el espíritu inmundo no encuentra reposo? Por el mismo valor del reposo. El reposo es hacer la voluntad de Dios. El reposo es como cuando en la creación lo podemos leer, que en el séptimo día el Señor reposó, puso su voluntad, puso su deleite, puso su gozo, puso su alegría sobre lo que había creado. ¿Cómo un espíritu inmundo va a encontrar el reposo, va a encontrar el agrado, va a encontrar el gozo
en las cosas del Padre, no las va a encontrar. Entonces dice, y buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la haya barrida y adornada, le hicieron el favor. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Hay categorías, aquí las vemos. Y entrados, armados todos de valor, moran allí. Morar ahí no significa que llegaron solo a producir tentación. Llegaron a arruinarle la vida a este. Yo voy a vivir aquí, este no va a orar, este no va a interceder, este no va a ser agradecido, este no va a ser entendido, porque el hombre de quien se habla aquí, dice el espíritu inmundo, es mi casa. Y yo voy a vivir ahí. Adivine cuánto tiempo quiere vivir ahí el espíritu inmundo. Eternamente. Según él, pues, porque no van a ser eternos. Y cuando viene a nosotros el entendimiento de lo que estamos leyendo, debemos meditar en la palabra del Señor para encontrar aquí ¿qué? El misterio. ¿Y qué es lo que el Padre nos revela? Entonces, cuando va y toma otros 7 espíritus peores que él y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Y lo que está enseñando aquí Jesucristo es algo que para los hombres, para quienes están escuchando ese mensaje, golpea. Porque la iglesia no acostumbra, no voy a decir predicar, mostrar la operación del enemigo. De por sí nosotros no predicamos del enemigo ni queremos hablar del enemigo, pero sí, según lo que la palabra dice, entender qué hace el enemigo para nosotros estar atentos a lo que dice la palabra, a la astucia del enemigo. Entonces el Señor está predicando acerca de, miren qué importante lo que Jesús está diciendo, o puesto en el lugar de él, miren lo que les estoy enseñando. Porque hay situaciones en las cuales decimos, es que yo quisiera ser bueno, yo quisiera cambiar, yo quisiera tener una diferente manera de vivir. ¿Y por qué no puedo? Porque el espíritu de este mundo es el que a mí me está guiando. Y entonces inmediatamente viene la tradición y dice, hay que liberarlo, hay que demonizarlo porque este está atrapado, y empieza una serie de rituales que en la Biblia algunos sí están, pero no es por ahí donde debemos empezar. Se debe empezar, ¿por qué? Por enseñar la palabra de Dios, porque la que nos lava, la que nos purifica, la que nos da medida, la que nos aparta de la ignorancia y de seguir haciendo las cosas que son desagradables delante de Dios, es la palabra de Dios. Y por eso el discipulado se vuelve vital para nosotros, porque ahí vamos a descubrir cómo opera el mundo y cómo opera el Señor. Al conocer cómo opera el Señor, sabemos que la contraparte es cómo opera este mundo. Y ahora viene lo que quiero predicar esta mañana. Y cuando Jesús está enseñando esto para producir liberación en la gente, para decir, reconozcan que la obra mala que estamos haciendo es porque le damos lugar a este mundo, que cuando los pensamientos incorrectos vienen es porque damos oído a este mundo, que hay cosas que no dejamos, hay malas costumbres que no dejamos, y por eso el mundo sigue teniendo lugar en nosotros. Pero hay una realidad que está mostrando Jesús, y pero ese espíritu inmundo puede salir. Pero la casa nunca está vacía, y lo cantábamos hoy. La casa nunca va a estar vacía. Y lo hablábamos también en términos, o lo hablaba yo la vez pasada en términos de edificación. Mire, en la casa siempre va a morar alguien, o el inmundo o el espiritual. O la palabra de Dios o la palabra de este mundo, o la fe o la duda, o la libertad de Dios por medio de su palabra o la culpa. Pero siempre la casa va a estar habitada, siempre. Igual lo decíamos, nosotros como templos siempre vamos a estar edificando. O edificamos el templo que será morada del Espíritu del Padre, o edificamos la Torre de Babel.
pero siempre estamos edificando. Entonces, mientras Jesús está dando esta revelación, se para una mujer en medio de la multitud, y eran muchos. Se para una mujer en medio de la multitud y levanta su voz y dice, vamos a leer esto en el siguiente verso, en el 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Miren por dónde vamos aquí, pues. Jesús dando un mensaje de libertad, dando un mensaje mostrando lo que antes no podía ser visto por los hombres. Ahora Jesús lo está mostrando para que venga un cambio en la vida. Y en medio de eso se levanta una mujer. Y el valor de la mujer, mis hermanos, todos lo conocemos, lo hemos aprendido, es la iglesia. Pero dejémoslo en: se levanta una voz, y lo que hace es que estorbar la enseñanza de Jesús. Y se levanta para decir algo relevante e importante. Quiero decir algo en medio de la enseñanza que el Señor está dando, porque quiero hacerlos partícipes a todos. Y desvía el mensaje y habla con necedad en relación a lo que está pasando en ese momento. Porque entonces dice: miren, aprovechando lo que dice el maestro, bienaventurados quien te dio la vida. Y muchas veces, me voy a ir de una vez, la iglesia se ocupa del entorno alrededor de Jesús y no de recibir el mensaje. Porque lo que está produciendo aquí esta voz está distrayendo. Es una voz similar a la de: oigan a Pablo y a Silas, estos son hijos del Dios Altísimo, síganlos a ellos, escúchenlos a ellos. Entonces, en medio de la enseñanza de Jesús se levanta una voz, y esto va de la mano de lo que estamos aprendiendo ahorita en el discipulado, y lanza una bienaventuranza y dice: bienaventurado quien te dio la vida y el alimento que naturalmente te dio. Dicho de otra manera, adoremos a quien te dio la vida, adoremos la casa donde viviste, adoremos el camino por donde pasaste, adoremos las ropas que tú tienes, adoremos el lugar donde pudiste sentarte, adoremos la escuela a la que fuiste. Y empezamos a decir: si yo me pongo estas ropas, yo seré como Jesús. Si yo camino el lugar que Él caminó, yo seré como Jesús. Hay muchas personas que tienen en su sentimiento el decir: necesito ir al pueblo de Israel para pararme delante de la tumba y estar en ciertos lugares arqueológicos para poder ser verdaderamente lleno del Espíritu. ¿De dónde viene ese pensamiento? De la distracción que estamos hablando aquí. Me dijo una persona a mí una vez, me invitaron a un viaje a Israel, pero yo tenía que pagar lo mío. Yo dije: si me pagan o me voy de polizonte, pues vamos. Pero mire, es que estamos buscando a un pastor así como usted. Y yo así: ya llevo mis años vividos. ¿Y por qué? Porque queremos que usted nos bautice en el Jordán. ¿Pero y por qué? Porque solo así seremos verdaderamente bautizados. Y dije yo: supiera que lo que me despertó fue el gusto de ir a pasear. Porque el verdadero bautizo no es ir al Jordán, porque si ese fuera, estamos perdidos. Tendríamos que ahorrar solo para ir al Jordán. Yo creo que Alison ya lo vio, por lo menos metiste el pie así para decir: ya me bauticé. El dedo gordo de Alison está bautizado. Pero la gente cree que esa es la manera en la cual verdaderamente ellos van a ser cristianos o salvos. Por eso esta mujer se para en medio de una enseñanza que es clave para nuestras vidas. Lo que Jesús está enseñando del verso 24 al 26 es clave para nuestras vidas. Pero se para esta y dice: a ver, yo les voy a hablar de la bienaventuranza. Bienaventurada quien te dio la vida.
Y si el pueblo no está conectado con lo que está enseñando el Señor y lo que es la bienaventuranza, ¿qué dicen todos? Sí, amén. Entonces dejan de escuchar a Jesucristo como el maestro que está enseñando la palabra y lo empiezan a ver como un objeto al que hay que adorar. Porque mire, tenemos que adorarle porque Él es Dios y porque conocerle por su palabra, conocer sus mandamientos y conocer su obra hace que nosotros tengamos una vida similar a la de Él, con las palabras de Él, con la forma de Él. Y eso es la verdadera adoración. No tener un muñeco ahí puesto, el cual por la distracción del mensaje del momento, yo digo, sí, ahí lo tengo y compararme frente a Él lo adoro, pero mi vida sigue siendo inútil, mi vida sigue siendo lejos de ser hacedora de su voluntad y nos distraemos. Pero ponía el énfasis de que por qué, y lo dice la palabra, ¿por qué una mujer? Porque el valor bíblico de la mujer es la iglesia. Y la iglesia que no tiene comunión, que no medita la palabra, que no se disipula y que no hace el esfuerzo por reunirse a conocer el mensaje, levanta una voz de distracción donde lo verdadero está sucediendo. Alguien pudo haber dicho hoy, me voy a levantar, voy a ir a buscar, voy a ir a la iglesia, voy a ir a adorar. Y otro, no hombre, no te preocupes, si Dios está en todos lados. Y le escuchamos y ya, sí tiene razón. Pero aunque esté en todos lados, la gente se quedó en su casa y no adoró. Y no abrió la Biblia. Y no ocupó un momento para buscarle. ¿Qué pasó? Fue víctima de la distracción. Pero esta distracción es tan grande que esta iglesia dice, bienaventurado el entorno que tú tienes. Y Jesucristo, como nuestro Señor, nuestro Rey, inmediatamente responde. De aquí dice uno, ya nos salimos del tema que era cómo el hombre debe liberarse de la operación del espíritu inmundo. Pero inmediatamente Jesús dice, no, dice, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Y Jesús pone ahí el peso, pone la medida, pone el sello de lo que es la bienaventuranza. Bienaventurado no es quien me trajo la vida. Bienaventurado no es el que hace la religiosidad. Bienaventurado no es el que hace obras. Y qué bueno si alguien hace obras de caridad, sígalas haciendo, pero eso no es la bienaventuranza, eso es hacer piedad. Pero Jesús dice inmediatamente, la bienaventuranza es, o bienaventurado es, y lo quiero decir así, no quien me trajo la vida, sino el que oye lo que yo le estoy enseñando, el que escucha, el que recibe el mensaje y lo guarda para ponerlo por obra, ese es bienaventurado. Inmediatamente entonces Jesucristo hace la corrección sobre la bienaventuranza. Y entonces es aquí donde decimos, y cuando nosotros estamos buscando al Señor, ¿qué escuchamos? ¿Escuchamos el mensaje que viene de Él o la distracción? A veces estamos acá en la iglesia y decimos, en medio de todo lo que hacemos, fuera bueno que este lugar fuera decorado diferente. Y amén, fuera bueno. Fuera bueno que tuviéramos mejor sonido. Amén, está bien. Pero mientras está pensando en esas cosas, el mensaje se le está diluyendo. Entonces, si alguien me dice, mire, pastor, decoremos diferente, hagámoslo, pero después, o ahorita que termine todo, lo hablamos. Pero que no venga la distracción sobre lo que el Señor quiere darnos a cada uno. Porque por eso el pueblo se mantiene sin conocimiento, por ocuparse del entorno y no ocuparse del mensaje central, no ocuparse de la palabra, no ocuparse de lo verdadero. Entonces la iglesia y el mundo están transmitiendo el mensaje de lo que según ellos es la bienaventuranza. Y por eso todos nosotros hemos sido víctimas de una enseñanza acerca de quién es el bienaventurado. Y todos contestábamos felices, el 3 veces dichoso. Amén. ¿Y de dónde salió el 3 veces dichoso? De conceptos naturales.
porque este tiene que ser más que los otros, y porque la Biblia habla del bienaventurado y el desventurado. Entonces, ¿quién es el desventurado? Si el bienaventurado es el 3 veces dichoso, el desventurado es 3 veces, ¿qué? ¿Ah? 3 veces rechazado, 3 veces, el 3 veces deprimido, el ¿qué? Lo opuesto a ser dichoso. Pero aún si nos decían el bienaventurado es el 3 veces dichoso, y todos amén, ajá, ¿y dichoso de qué? 3 veces qué, 3 veces más que quién y por qué. Pero aseguro que cuando este concepto salió, no salió con mala intención. Siempre estamos buscando diferentes maneras de poder compartir la palabra y explicarla de una manera simple. Y de eso nos ocupamos todos los que pasamos por aquí, o los que tomamos un micrófono para compartir la palabra, o de donde lo hagamos, no necesariamente con micrófonos. Pero cuando ya meditamos la palabra, inmediatamente el Señor dice: no, espérense, el bienaventurado no es el 3 veces dichoso, es el que oye mi voz, el que oye mi palabra y la guarda. Aquí olvídense de la dicha. Ahora, eso sí lo hace dichoso, pues. Pero el 3 veces dichoso nos deja en un concepto vacío, en un concepto de sí, yo soy el 3 veces dichoso. Lo que yo debo decir entonces es: bueno, y ahora, y yo soy ese, ¿quién soy yo? El bienaventurado porque se ocupó del entorno, o el que Jesucristo dice el bienaventurado porque escucha el mensaje, escucha la voz y guarda ese mensaje. Y guardarlo significa no meterlo en un baúl, significa que al guardarlo yo lo estoy poniendo por obra en mi vida. Significa que lo estoy usando de continuo, lo estoy usando repetitivamente, estoy viviendo de esa manera. Y a eso se refiere. Entonces muchos hoy se ocupan de todas las cosas que debe tener una iglesia, de cómo se debe organizar, de cómo debe manejarse, y no de la palabra. Y debemos ocuparnos primero de la palabra. En Lucas capítulo 12, un capítulo para adelante, y versículo 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir, y esto habla de Jesús, a sus discípulos principalmente. No se los dijo a todos, solo se los dijo a los discípulos. ¿Y qué les dice a los discípulos cuando mira que todos se atropellaban de tan grande que era la multitud ahí? Y les dice: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Lo que esta mujer al levantar la voz dice: bienaventurado quien te dio la vida, era un mensaje con levadura, porque distrajo totalmente de lo que el Señor estaba enseñando en ese momento. Y Jesús responde inmediatamente para que no hubiera confusión en lo que acababa de decir esta voz, esta mujer, esta iglesia. Y por eso nosotros debemos meditar la palabra de Dios. Pero mire, meditarla no es difícil. A veces uno piensa: es que usted, porque pastor, no, hombre, es de tomar la palabra. Tomemos un versículo y lo meditamos, así pongámosle atención, leámoslo despacio y pongámosle atención, veamos a qué se refiere, veamos qué dice. Y cuando meditamos la palabra de Dios, encontramos allí el entendimiento, encontramos ahí lo que verdaderamente el Espíritu quiere decirnos a cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos seguimos ocupando de lo que otras voces dicen. Por eso aquí a nadie nos deberían de dar atol con el dedo. ¿Ustedes ya pensaron en lo que significa atol con el dedo? Si con cuchara cuesta tomar el atol, imagínense de gota en gota, y ahí nos llevan goteaditos como que fuera suero, ¿eh? Gotita, gotita, gotita. A mí, como me encanta mucho el atol, yo me voy de vaso en vaso. Me dicen: tómese el primero, ras, ya. Pero tómatelo despacio. No, saber cuándo voy a volver a probarlos y cómo cuesta. Cuando voy a Shela es obligatorio pasar por el vaso de atol al parque. Pero entonces,
entre todas las multitudes, Jesús les dice, cuídense de la levadura, porque la levadura que produce apariencia. Porque una masa que tiene un tamaño, al ponerle levadura, va a aparentar ser más grande, mejor, más bonita, se puede ver, pero no tiene el sustento o el contenido de lo que aparenta. Porque lo agarra uno y estaba lleno de aire. En Mateo 16:6 se los voy a leer. Y Jesús les dijo a los discípulos de nuevo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Pero este mirad que les dice al principio es clave, porque está diciendo que mire el que puede ver, porque el que no va a caer en la levadura de los fariseos. Y muchos, voy a insistir de nuevo, en medio de Jesús enseñando la operación de un espíritu inmundo en un hombre y cuáles son las cosas que debemos hacer, se para alguien y dice: no, espérense, bienaventurado eres tú, bienaventurado quien te dio la vida. Y todos, amén, y empiezan a distraerse por causa de este comentario y dejaron la enseñanza verdadera que estaban recibiendo. ¿Por qué? Porque no vieron. Amén. Entonces Lucas 11:28, vamos a regresar, dice: y él dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. De otra forma, ¿de qué está hablando Jesús aquí? Bienaventurados los de la fe. ¿Por qué está diciendo bienaventurados los de la fe? Porque ¿qué es la fe, mis hermanos? Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, o sea, lo espiritual. Pero la fe se activa ¿cómo? Por el oír. ¿Pero oír qué? La palabra de Dios. Si ustedes oyen otra palabra y dicen, ¿tengo fe? No. Si no es la palabra de Dios, no es fe. O en todo caso será a lo que este mundo llama fe. Entonces, al decir aquí Jesús es bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Y la fe se activa. La fe existe, se manifiesta, bueno, ya existe, se manifiesta, se hace ver cuando escuchamos, cuando oímos la palabra de Dios. Entonces, bienaventurados los de fe. Esos son los bienaventurados. Y si tú y yo queremos ser llamados partícipes de esta bienaventuranza, debemos ser de fe. Entonces debemos creer ¿en qué? En las cosas que no vemos, pero que la Biblia nos dice. Debemos tener la certeza de las cosas que la voz nos dice, la certeza de nuestra esperanza en Jesucristo. La fe debe despertar para que tengamos esa certeza, para que tengamos esa convicción de que lo que esperamos es lo verdadero, como lo cantamos. Lo de este mundo es pasajero y temporal, pero lo de fe es lo verdadero. Entonces Jesús está diciendo, bienaventurado el de la fe, bienaventurado el que ha entendido el despertar espiritual, bienaventurado el que entendió que debe ocuparse no del entorno ni de la distracción que se está generando alrededor de la iglesia o por la misma iglesia, sino ocuparse del mensaje verdadero, que en esta porción que estamos leyendo era un mensaje duro. Porque ¿cómo empezó Jesús? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre. No dijo así, miren, pues hay unos que tienen espíritu inmundo, pero otros no. Pero ustedes no tienen, estoy hablando de otros. Hay unos que son desobedientes, pero no son ustedes, estamos hablando de otros. Los de atrás. Como casi siempre todos los en la escuela, los molestones atrás. Y adelante los abanderados. Y cuando el profesor le decía a uno, a ver, Hurtado, véngase para acá, era castigo. Allá iba yo. Es que injusta la vida. Yo no fui. Y ahí estaba yo hasta adelante y volteaba a ver a mis amigos extrañándolos. Y los demás me hacían los de atrás. Entonces Jesús está diciendo, aquellos, los que desobedecen, cuando el espíritu inmundo sale del hombre,
Cuando la desobediencia sale del hombre, cuando la maldad sale del hombre, cuando la mentira sale del hombre. Pero la manera en la que Jesús lo está presentando es, y lo quiero decir así para decirlo fácil, cuando lo que influye en las cosas negativas que haces sale, la casa queda limpia. Porque nosotros somos dados a maldad porque permitimos que el que opera la maldad encuentre lugar en nosotros. Cuando nosotros nos ocupamos de las cosas que desagradan a Dios, es porque permitimos que aquel que se ocupa de buscar y de influir y de poseer a los que Dios quiere que le adoren, que le busquen y que le honren, busca a estos para producir en ellos lo que es totalmente opuesto a lo que el Señor quiere. Pero el espíritu inmundo o el enemigo lo que hace es poner en nosotros la tentación, o poner en nosotros el considera esto, porque no nos obliga. Pero la gente lo considera y lo acepta, como sucedió en el huerto. Consideren otra palabra: ustedes pueden ser como dioses. Cómete esta manzana, cómete este fruto, cómete esta enseñanza, recibe este discipulado. Tú también puedes ser como Dios. No le creas solo a Él. Siempre hay dos maneras de hacer las cosas. Y vino la iglesia y tomó ese mensaje y quiso ser como Dios. Entonces aquí está diciendo Jesús: aquellos que tomaron ese mensaje de querer ser como Dios, que están actuando por separados, que están haciendo cosas que inclusive uno dice: no es posible que yo haga estas cosas. Es porque hay un espíritu inmundo operando ahí. Pero cuando este sale, ahí se muestra la esperanza. Este puede salir, pero en medio de eso se levanta la voz: espérense, yo quiero decir que bienaventurado el que le dio la vida a este. Y nos sacó de todo lo que se estaba aprendiendo. Yo cuando lo meditaba decía: hubieran dejado que terminara el Señor, si ahí faltaba. Lo hubieran dejado terminar. Sin embargo, inmediatamente la voz calla a la contravoz. Ahora nosotros, mis hermanos, ¿de qué nos ocupamos? ¿De la distracción o buscamos lo verdadero? ¿De lo que una voz se levantó y dijo, o buscamos lo verdadero? De lo que yo alguna vez pensé que eran las cosas, pero por no meditarlas sigo actuando o viviendo de esa manera, cuando lo verdadero está aquí en la palabra para que nos sea revelado y que podamos presentar nuestra vida delante de Dios y decirle: Señor, cámbiame. ¿Y cómo nos va a cambiar el Señor? Por su palabra. Va a decir: aquí está el cambio, lee el manual. No, pero ¿y si me hace sentir así como escalofríos y yo ya amanezco cambiado? Eso no pasa. Pero ¿y si me pone la mano y yo ya me voy tranquilo que cambié? Eso no pasa. Hay que leer el manual, y leyendo la palabra y poniendo por obra lo que la palabra dice, entonces vamos a cambiar. Y entonces seremos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el que medita la palabra, el que escucha la palabra, el que guarda la palabra, el que se ocupa de oír la palabra de Dios, es el que despierta en fe. Y lo que el Señor dice aquí es: bienaventurados los de fe. Ahora, ya que escuchamos este mensaje, ¿quiénes queremos ser? ¿Los de fe o los distractores? ¿Los que aparentan que están oyendo pero no están oyendo? ¿O los que se ocupan de ser de fe, de trabajar por la fe, de trabajar por lo verdadero? Porque este mundo le llama a la fe confianza, y con eso produjo engaño. En los deportes hay dos equipos y los dos tienen fe que su equipo va a ganar. Pero mis hermanos, solo uno va a ganar. Los que compran billetes de la lotería, todos dicen: tengo fe que me la voy a ganar. Pueden ser, ¿cuántos serán? Unas 100,000 personas que compraron. Y 100,000 están declarando su fe y reclaman, declaran y decretan y tienen fe.
pero solo uno la va a ganar. Y allá por donde yo, dicen, en mi pueblo, una vez hicieron una rifa y compraron como 5,000 y nadie se la ganó. Al final ya, disculpen, fíjense que ya no se va a poder rifar, vamos a dejar por una próxima, y ya no rifaron. Ahí salió peor porque no ganó nadie. Y era la rifa de un vehículo y ahí miraba el carro dándole vuelta por todo el pueblo uno. Me acuerdo, fue como un disculpavos, ya no vamos a hacer la rifa, pero no devolvieron los tickets. Y entonces este mundo nos quiere hacer caer en esa confianza falsa. ¿O es confianza verdadera la de todos quererse ganar la lotería? Muchos decimos, yo confío que cuando gane un poquito más voy a ser feliz. Si no eres feliz con lo poco, no lo vas a hacer con lo mucho. Yo confío que cuando me gradúe voy a ser un tipazo que todos van a ver. Si no eres un tipazo ahorita, no lo eres con mayor carga académica. Y lo voy a volver a decir, lo he dicho varias veces. Hay gente que cuando se gradúa de la universidad, cuyo objetivo es ser más serviciales, poner al servicio de otros todo lo que aprendieron para ser verdaderos profesionales, lo que hacen es inflarse. Y ahora yo soy mejor que estos, yo puedo más que estos. Ahora yo no les tengo que ayudar, ellos me tienen que venir a rogar. Y eso lo miro todos los días. Y entonces, muchos aún en la iglesia seguimos esperanzados en lo que este mundo llama fe, o sea, una falsa confianza. ¿Cuántos dijeron el 31 de diciembre, el 2022 es mi año? Este año nada me detiene y lo declaro porque tengo fe. ¿Y qué pasó? Yo creo que era el 23. Este año os pondré el pie en el gym y van a ver. Pues ya lo vimos. Este año la dieta, ya vi una nueva que solo hay que comer una vez al día, van a ver. Y solo lo vemos enojado porque solo come una vez al día. Entonces la distracción quiere que nos ocupemos de la fe en este mundo, de la fe de esta tierra. Pero el Señor inmediatamente dice, no. No se ocupen, en medio del mensaje que Él está entregando, no se ocupen de la distracción que se levanta a la par. Por eso dice el verso 27, mientras Él decía esas cosas, se levanta la voz de la mujer. No había terminado de hablar. No había terminado la enseñanza cuando se levanta una voz para decir, espérense. Bienaventurado quien le dio la vida. Amén, dicen todos. Mis hermanos, debemos ocuparnos, como dice aquí, de ser los verdaderos bienaventurados, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Porque el oír la palabra activa la fe. Y entonces nuestra confianza, nuestra convicción, nuestro descanso estará en lo espiritual. Y de nuevo, por eso el discipulado se vuelve clave una vez más en nuestras vidas, porque debemos conocer, porque debemos guardar, y este manual debe ser, la palabra debe ser el manual que debe guiarnos hacia el Señor de regreso a casa, para que nuestras vidas tengan sentido. Porque si nuestra vida se ocupa de lo que este mundo dice, perdemos el sentido, perdemos la visión. Y si perdemos la visión, que fue lo que le sucedió al hijo pródigo, las cosas del espíritu se apagan, las cosas del espíritu se ocultan por vivir perdidamente, por vivir sin visión. El llamado que está haciendo el Señor en esta palabra es
que no nos olvidemos que el objetivo del evangelio, de anunciar las buenas nuevas, de que el reino de los cielos venga, es para que los de fe despierten, para que los de fe se levanten, para el despertar espiritual de todos, y que seamos ahora uno, que seamos ahora aquellos que recuperan su lugar como discípulos, que seamos aquellos, los varones y varonas, que cumplen el mensaje, que cumplen el mandato, que cumplen esa misión que les fue entregada desde los cielos cuando vinimos a este lugar en la tierra. ¿Y cuál es esa misión? Ser ministros de la reconciliación. ¿Cuál es esa misión? Testificar acerca del Padre. ¿Cuál es esa misión? Congregarnos para ayudarnos entre todos a perfeccionar nuestro camino y ser verdaderos de fe. Amén. La distracción anda suelta, mis hermanos. Hoy cualquier cosa lo distrae a uno. ¿No les ha pasado que tengo algo que hacer, dice alguien, y le cae un mensaje y mira el mensaje? Pero como ya desbloqueé el celular, una miradita al Face. Le echa la miradita al Face. Como ya le eché una miradita al Face, aquí ya pasó una hora. Le echo una miradita al Instagram. O sea, me han contado que es para arriba así. Y ya se fue media hora. Y vi un par ahí que me dieron risa y se los mandé a mis cuates. Cierro el teléfono. No hice lo que iba a hacer. La distracción anda suelta. Iba a orar. Cayó un mensaje. Ya no oré. Iba a meditar la palabra. Pero la distracción por ahí apareció y ya no medité la palabra. Pero por eso Jesús hace la aclaración: no nos detengamos en el mensaje distractor, que termina siendo destructor, para ponerlo así adornadito. Sino que cuando aparece la distracción, ocupémonos de quien desde el cielo, desde la voz se dice que es el bienaventurado, el que oye la palabra de Dios y la guarda. O sea, no solo oírla, guardarla. O sea, ¿y quién es el que la guarda? El de fe. Porque el de fe es el que cree. El de fe es el que dice: esta palabra es verdadera. Con esta palabra mi vida va a tener el sentido inicial, va a ser el de la imagen y semejanza, va a cumplir el llamado y el propósito que verdaderamente tenemos. Y mire, hay un propósito de parte de Dios que se predica muy poco, que la palabra lo tiene para nosotros. ¿Y cuál es? Ser felices. Pero no, le ponemos oído al mundo. Nos dicen: el evangelio es bien difícil. No lo es. Teóricamente es difícil. El que solo se sabe la teoría y no pone la práctica es difícil. Pero cuando ponemos por obra el evangelio, miren, puede venir cualquiera a maltratarnos y así como que, pues no le voy a dar oído. Y me mantengo en un estado espiritual lleno de amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Amén, gozo. Ya había dicho gozo. El evangelio es sencillo, es fácil. Y si nosotros tuviéramos esa sabiduría bien desarrollada de parte de Dios, nos ocupamos de que la palabra tenga lugar en nosotros para que nuestra vida sea, miren, llena del gozo de Dios. Y para ejemplos críticos, Pablo y Silas en la cárcel alabando al Señor. No estoy diciendo que nos vamos a ir a la cárcel y que hay que cantar ahí. Pero lo que estoy diciendo es: cuando nos ocupamos de poner por obra la palabra de Dios, la vida se vuelve más fácil. Y lo dice la misma palabra: ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Y luego lo podemos aplicar y decir: si yo tengo mi esperanza en lo eterno, ¿qué de lo que me digan aquí me puede quitar esa esperanza? ¿Qué de lo que me digan aquí me puede quitar esa paz? Pero miren, lo que pasa es que la esperanza no es que nos la quiten, ni que la paciencia nos la quiten, nosotros la entregamos. Como que viniera alguien y me dice: mira, vos no servís para nada. Sí, te entrego aquí esto. Tenés razón, no sirvo para nada. Y ya me arruinó el día un comentario
necio e inútil de otro. Somos nosotros el que damos lugar. Por eso el evangelio es fácil. Pero ¿por qué se convierte en un peregrinaje difícil para nosotros? Porque no meditamos su palabra. Entonces no tenemos los recursos, no guardamos los recursos que necesitamos para ese caminar en el Señor. Amén. Espero darme a entender, mis hermanos. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre. Y seré como árbol plantado en el mar, y serás como el sol que me da de su paz. Me guiarás por sendas de justicia y cumplirás tu voluntad, tu voluntad. Quiero ser fruto agradable ante ti y quiero mi vida entregar